Ya. Bueno, a ver, en la... Vamos a compartir. Perfecto. Nosotros habíamos estado hablando sobre la introducción de fisiología endocrina y ya abordando, ¿no? Abordando los tipos de receptores, hablando en la anterior clase sobre receptores unidos a canales iónicos. Habíamos estado conversando sobre receptores hormonales unidos a proteínas. Aquí podemos visualizar la estructura típica de un receptor de proteína G, donde tiene 7 dominios, están aquí señalizados en este esquema, asas intracelulares, que está ahí con la I1, I2 y 3, las extracelulares, que en este caso es E1, E2, E3, además de esto, una región extracelular, que es una región amina, y una región intracelular, que es una región de carboxilo. Cuando se habla sobre el acoplamiento de la proteína G, nosotros nos referimos a la zona I2, I3 y al extremo carboxilo, ¿no? Entonces, bueno, ahora hay todo un mecanismo de activación de un receptor unido a una proteína G y cuando estos receptores son activados por una hormona, cuando hay un acoplamiento, entonces se ve justamente que hay una migración de la GDP a la GTP, ¿no? Si ustedes visualizan, acá hay una parte que está por fuera de la membrana, que es donde se va a ligar la hormona, y hay otra parte interna donde el receptor sobresale hacia el citoplasma, ¿no? Entonces es como una cola citoplasmática. Es ahí donde se va a ligar la proteína G, que consta de 3 partes, que es trimérica, una subunidad alfa, beta y gamma. Entonces, cuando esta hormona se une al receptor, se entiende, cuando se une se activa. Cuando está separada, ese complejo está inactivo, ¿no? Y en el momento que nosotros tenemos una activación, es decir, va a interactuar, nosotros observamos que el difosfato de guanosina va a migrar a trifosfato de guanosina. Entonces, así esta subunidad alfa a la cual se va a unir, ¿no?, al GTP, se disocia de estas subunidades, que son unidades beta y gamma, y bueno, entonces la proteína G va a interactuar, ¿no?, con las proteínas efectoras, que van a ser esta enzima que está acá, y ahí se iniciaría una señalización intracelular, ¿no? Ahora, ¿no?, esta subunidad alfa en algún momento se disocia también de este complejo enzimático, así como lo hizo de este complejo trimérico, ¿no es cierto?, para iniciar toda una activación. En ese momento que hay una activación, bien habíamos dicho que la proteína G, la clase anterior, podía activar lo que era canales iónicos o enzimas, receptores enzimáticos o receptores catalíticos, que era lo mismo, ¿no? Y entonces ahí podíamos ver también los segundos mensajeros, adeninato ciclasa, fosfolipasa C, y en fin, algunos otros, ¿no? Entonces, o abre canales, o modifica receptores enzimáticos catalíticos, o activa la transcripción génica consecuentemente, ¿no? Ahora, cuando se interrumpe esta activación, que es de forma rápida, ¿no?, es cuando se elimina la hormona, en definitiva. Y esa subunidad alfa, que se autointerrumpe, digamos así, ¿no?, nuevamente va a migrar de GTP a GDP, ¿no? Nuevamente ahí vamos a ver un fosfato de guanosina. Y bueno, y esta unidad alfa va a regresar, ¿no?, a esa unidad trimérica, nuevamente con alfa y con gamma. Entonces, así también hay proteínas G inhibitorias, proteínas G estimulatorias. Las inhibitorias, su propio nombre lo dice, ellas van a inhibir la acción de una hormona. Las estimulatorias, o reducirán en todo caso, las estimulatorias van a incrementar, van a activar, ¿no?, un evento o una acción. Otro tipo de receptores son los receptores hormonales unidos a enzimas. Entonces, hemos estado hablando de receptores
de canales iónicos. Hemos estado hablando de receptores de proteínas G y ahora vamos a receptores enzimáticos o receptores catalíticos, ¿no? Estos receptores, aquí está mal, un segundo. Ahí está. Ya. Aquí estamos bien. Disculpen, es que el otro no estaba actualizado. En estos receptores hormonales unidos a enzimas, nosotros vamos a tener subtipos dentro de estos receptores catalíticos, ¿no? Entonces, o enzimáticos, que son proteínas que, diferente a las proteínas G, las proteínas G eran 7TM, ¿no? Estas son 1TM, porque ellas solamente van a atravesar la membrana celular una vez, ¿no? Por eso también son catalíticas, enzimáticas o receptores 1TM. Y bueno, estos receptores están unidos enzimas y es ahí donde va a ligarse la hormona en la parte exterior de la membrana de la célula y va a haber una porción catalítica o una unión a la enzima en el interior, ¿no? Aquí estamos viendo en el interior de esta célula, ¿no? Entonces, eso va a pasar, es el receptor, va a ser el que va a activar o va a inactivar en todo caso todo este proceso, ¿no? Aquí tenemos nosotros un sitio de unión, que es un ligando hidrofílico, ¿no? Entonces, ese dominio va a generar cambios conformacionales, ¿no? En el dominio intracitoplasmático, ¿no? Que obviamente va a desencadenar la activación de enzimas como un primer paso en la transducción de la señal. Ahora, en este tipo de receptores la mayoría de eventos suele ser lento, que puede llevar incluso horas, ¿no? Y lo que se va a observar en este receptor acoplado a enzimas van a ser fosforiladores, después va a ser actividad de guanilil ciclasa y óxido nítrico y la actividad de proteínas fosfatasas. Entonces nosotros denominamos RTK, que es un receptor tirosina quinasa, ¿no? Y dentro de estos receptores tirosina quinasas hay subtipos que ya les había estado mencionando, que están descritos en este esquema, ¿no? Aquí tenemos 1, 2, 3 y 4. Nombrando solamente, por ejemplo, ellos, antes vamos a ver acá. Aquí vamos a observar este esquema. Ahí nosotros vemos un esquema clásico, un esquema típico, ¿no? De un receptor de tirosina quinasa. Ustedes pueden ver acá que nosotros tenemos el extracelular, aquí tenemos ruido intracelular, este es la membrana celular, ¿no es cierto? Y bueno, en este momento tenemos la zona donde se ha ligado la hormona, que sería en este caso, ¿no? Este de aquí es el receptor, ¿no? Y aquí está el sitio de ligación de la tirosina quinasa. Entonces, aquí, ¿no? Vemos en todo caso que este receptor, que es una proteína transmembrana, ¿no? Y esta región citoplasmática justamente va a tener esa acción o esa actividad de proteína quinasa. Cuando se va a ligar, cuando un ligante, ¿no? Una hormona en este caso, se liga a este receptor, activa esta enzima, ¿no? Y al mismo tiempo va a transferir un grupo fosfato, ATP, ¿no? Para una tirosina, que es un aminoácido, en la proteína. De ahí teníamos la fosforilación de la proteína. Entonces, ahora sí continuamos. Ya está. Entonces, aquí nosotros observamos, por ejemplo, el receptor guanilato ciclasa. En el tipo de receptor guanilato ciclasa, nosotros vemos que su dominio externo es ese, ¿no?
Y todos estos cambios que nosotros vemos en estos subtipos decimos que son dimerizaciones, ¿no? Entonces, con esa dimerización observamos la activación de ese guanilato ciclasa, que en este caso va a transformar un GTP en un GMP cíclico, ahí hablando de segundos mensajeros, ¿no? Entonces, ese AMP cíclico va a activar una proteína sinasa, dependiente obviamente de un GMP cíclico, y entonces vamos a tener una fosforilación de proteínas, que en este caso serán serinas y treoninas más adelante, pero no como subtipos de canales. Entonces, ahí tenemos un receptor de, de peptidio natriurético atrial, ¿no? Que va a hacer a nivel renal y, bueno, inhibe la reabsorción de sodio y del agua en el túbulo colector, ¿no? Después tenemos de óxido nítrico. El óxido nítrico activa guanilato ciclasa, ¿no? que está en el medio, y esto lo vemos a nivel de la nitroglicerina, por ejemplo, que aumenta la producción de óxido nítrico, y eso va a haber que un incremento de GMP cíclico, y entonces ahí tenemos el relajamiento del músculo liso de las arterias coronarias, por ejemplo, ¿no? Otro subtipo, aquí ya viendo esto, aquí nosotros tenemos receptor de sinasas de serina treonina. Aquí nosotros hablamos de qué receptor, hablamos del receptor de factor de crecimiento transformante beta. Ellos, que son este tipo de seronina treonina, son sinasas, ¿no? Que tienen dos subunidades, tipo 1 y tipo 2. Entonces, ¿cómo sucede? Tenemos este receptor, ¿no? Este receptor que acá viene un ligando, una hormona que se va a ligar a este receptor de factor de crecimiento transformante beta, y a su vez, ¿no? Se va a unir a este subtipo 2, vean acá, ¿no? Internamente se une a ese subtipo 2 que va a inducir por su vez la fosforilación de la subunidad tipo 1. Entonces, ahí a nivel de los residuos de serina y treonina, y ahí entonces va a haber una fosforilación de proteínas efectoras, ¿no? Dando la respuesta celular. Otro subtipo son los receptores de tipo tirosincinasa. Estos tirosincinasas trabajan a nivel de dos receptores que se están colocando aquí también, explicando, que es el receptor de crecimiento nervioso, ¿no? Aquí tenemos una unión, justamente activación, y aquí otro que tenemos el receptor de insulina, ¿no? Por ejemplo, la activación del receptor de insulina, que en este caso es un tretamérico, nosotros vemos aquí, tetramérico justamente diseñado, que está constituido por dos unidades, su unidad alfa y su unidad beta, ¿no? Entonces, por acción de la insulina, aquí nosotros vamos a ver un receptor de tirosincinasa activo. Y otro tipo de receptor es un receptor asociado a tirosincinasa, que en sí no es que tenga una actividad sinasa, porque vean acá, está limpio, como acá no es que tenga una actividad sinasa intrínseca, ¿no? Pero se asocia a proteínas con acción de tirosincinasa, que es lo que vemos acá. Esa es la proteína tirosincinasa. Entonces nosotros vemos de que él en sí no tiene actividad sinasa, pero tiene proteínas como actividad tirosincinasa. Y acá nosotros mencionamos los genes SRC y también los JAK, ¿no? Que son los llanos. Y para aquí podemos mencionar receptores de citocinas, por ejemplo, los receptores de interleucina 6, eritropoyetina, por ejemplo, también. Entonces, las subunidades de estos receptores se van a unir están asociados a estas tirosincinasas, ¿no? Y se van a unir para formar, digamos, homodímeros que son iguales, ¿no? Homodímeros o heterodímeros o en fin, ¿no? Con algunas rivalidades. Entonces, hablando de estos receptores catalíticos o enzimáticos, ¿no? Con actividad tirosincinasa, o sea, cualquiera de estos cuatro, por ejemplo, o con receptores tirosincinasas, nosotros evidenciamos dos grupos, ¿no? Dos grupos de acuerdo al dominio intraplasmático. Entonces, de acuerdo al dominio intracitoplasmático, podemos tener receptores tirosinquinasa, ¿no? Receptores tirosincinasa, que son enzimáticos y que tienen esa actividad tirosincinasa intrínseca.
Y hay también aquellos receptores enzimáticos o catalíticos con acción tirosinasinas que son prestados. Cuando son los intrínsecos, nosotros diferenciamos, ¿no?, que pueden haber factores de crecimiento y hormonas, por ejemplo, como la insulina. Y cuando son receptores enzimáticos prestados, ahí podemos hablar de proteína C, de hormonas en proteína C, las interleucinas, interferón gamma, hormonas, eritropoyetina, hormona de crecimiento, prolactina, por ejemplo. Y hablando entonces de estos JAK, ¿no?, que son receptores asociados a tirosinsinasas, nosotros aquí tenemos a la leptina, a la hormona leptina, ¿no? Entonces, este es un receptor que está unido a una enzima, que es una enzima de receptor de leptina, que es una hormona, esta hormona es secretada por los adipocitos y tiene efectos fisiológicos y también, digamos, regula el apetito, el equilibrio energético. Y este receptor, sin duda, es parte de esta familia de receptores de citocinas que no tienen actividad enzimática por sí mismos, pero que, como ya les dije, por eso son asociados, ¿no? Pero ellos envían señales a través de estas enzimas a las que ellos están asociados. Entonces, en este caso, nosotros tenemos este receptor de leptina que está acá, ¿no? Que entonces tiene una de las vías de señalización a través de una tirosinasinasa, que es esta de acá, que está en el gráfico, ¿no?, y un receptor JAK, que es un receptor Janus, que en este caso es JAK2. Entonces, este dímero, ¿no?, se va a unir a la porción extracelular de este receptor, va a haber una alteración conformacional, va a permitir que haya una fosforilación, y entonces ahí hay la activación de las moléculas intracelulares de JAK2. Una vez que estas JAK2 están activadas, se fosforilan, y entonces otras moléculas de tirosina en este complejo de leptina JAK2 intervienen. Y ahí estamos hablando de las proteínas, estas de aquí son las proteínas transmisoras de señales, y que son activadoras de la transcripción, son los STATs. Esos STATs activan, ¿no?, aquí como vemos en el gráfico, ellos van a activar la transcripción de genes efectores de la leptina que van a iniciar inician la síntesis de proteínas, ¿no? Entonces vemos cómo la fosforilación de este JAK2 induce la activación de otras vías enzimáticas intracelulares, que son las STAT3. Además de las STAT3, también este JAK2 activa los MAP y el PI3K, que son las sinasas activadas de mitógenos, y el fosfatidilinositol 3 sinasa. Además de esto, aquí tendremos ¿no?, también el fosfatidilinositol 3 sinasa, ¿no? Entonces, es lo que nosotros vemos aquí. Además de esto, se coloca hormonas que utilizan la señalización del receptor de tirosinasinasa, factor de crecimiento de los fibroblastos, hormona de crecimiento, factor de crecimiento hepatocítico, insulinas, factor de crecimiento pseudoinsulínico 1, leptina, prolactina, factor de crecimiento del endotelio vascular, por ejemplo, ¿no? Y acá hay receptores hormonales intracelulares y activación de los genes. Habíamos estado hablando, nuevamente les repito, receptores, cuando hablábamos de receptores, de canales iónicos, ¿no? Habíamos hablado de proteína G, de receptores catalíticos enzimáticos, receptores de tirosina sinasa, y ahora receptores hormonales intracelulares y activación de los genes, que por ejemplo eso es interesante para cuando vayamos a hablar de hormonas de hormonas suprarrenales o de los sexuales. Aquí en la figura nosotros vemos justo este mecanismo de interacción de estas hormonas lipofílicas, porque estas son tipos de hormonas lipofílicas. Entonces, inmediatamente, como son hormonas lipofílicas, vamos a pensar en esteroidales, ¿no? No precisan, ¿no?, receptores de membrana.
Entonces ellos ingresan al citoplasma, pero si ustedes observarán que tienen aquí un receptor si observarán acá que tienen un receptor citoplasmático y acá también hay un receptor nuclear. Entonces, donde se van a fijar, ¿no? Y van a tener un elemento de respuesta a la hormona, que en este caso va a ser un promotor, y generalmente hablando aquí a nivel de ADN, ¿no? Entonces, de esta forma ellos van a activar o van a inhibir la transcripción de los genes formando un ARN mensajero. Entonces, acá, por ejemplo, son hormonas suprarrenales, hormonas gonadales, tiroideas, hormonas retinoides, hormonas de vitamina D3, que se van a unir a esos receptores proteicos, sea en el interior del núcleo o en el citoplasma, para tener una actividad. Entonces, esas reacciones pueden ser horas o incluso días, ¿no? Después de que se haya dado esa unión, para que puedan aparecer proteínas recién formadas, síntesis de proteínas. Y acá es un resumen, un cuadro resumen, en el cual he contemplado mecanismos de transducción de señales, ¿no? Porque bien habíamos estado hablando de cuando un receptor se une a una proteína efectora, puede activar proteínas sinasas o activar enzimas amplificadoras, ¿no? Y esas enzimas amplificadoras van a crear moléculas señalizadoras que van a ser segundos mensajeros. Entonces vean acá hay una enzima amplificadora, ¿no? Donde se está citando estas principales tres enzimas, ¿no? Que es el adenilciclasa, guanilciclasa y fosfolipasa C. Y la localización celular, que aquí tenemos membranas citosol, o a nivel de membrana, y lo que observamos es que convierte, en el caso de adenilciclasa, el ATP en AMP cíclico, fosfolipasa C, fosfolípidos de la membrana, en inositol trifosfato y en diacilglicerol. Una vez que hay estas activaciones de enzimas amplificadoras, en muchos casos en todos, se van a crear señales, moléculas señalizadoras intracelular, que es lo que denominamos segundos mensajeros, que pueden ser iónicos, pueden ser nucleótidos o pueden ser derivados de lípidos. En el caso de los iónicos mencionamos al calcio, más adelante vamos a hablar del calcio calmodulina, por ejemplo. Pueden ser nucleótidos AMP cíclico, GMP cíclico, que ya están acá transformados, ¿no? Y pueden ser derivados de los lípidos, el inositol trifosfato o el diacilglicerol. Y entonces aquí venimos a hablar sobre los segundos mensajeros. Estos obviamente que aparecen, ¿no? En el caso de lo que estamos hablando de la hormona, que va a tener justamente una acción intracelular, ¿no? Y entonces ella, ¿qué va a hacer? Va a estimular la formación de esos segundos mensajeros, como habíamos visto, a partir, ¿no? A partir de una activación de enzimas amplificadoras. Entonces, este AMP cíclico, ¿no? Por lo general, el segundo mensajero, que es un AMP cíclico en la célula, puede inducir efectos intracelulares. Y no solamente el AMP cíclico, como habíamos visto, sino también hay otras que pueden ser iones de calcio y calmodulina, y otros que pueden ser degradación de fosfolípidos de membrana, que es lo que justamente estamos mencionando acá. Veamos un poco sobre el AMP cíclico, ¿ya? En el caso de segundos mensajeros de AMP cíclico, que aquí se ha contemplado, algunas hormonas que utilizan el sistema de segundos mensajeros adenilatociclasa AMP cíclico. Se contempla angiotensina 2, calcitonina, catecolaminas, corticotropinas, gonadotrofinas coriónicas humanas, glucagón, hormona estimulante de folículos, hormonas, la TSH, la CRH, la CHRH, hormona luteinizante, la hormona paratiroidea, secretina, somatostatinas, vasopresina. Observen aquí el receptor B2 de células epiteliales. Bueno, entonces hay un mecanismo del monofosfato de adenosina cíclico, el AMP cíclico. Este monofosfato de adenosina cíclico, un segundo mensajero por el cual muchas hormonas van a trabajar, van a ejercer un control, ¿no? De la función celular. Aquí nosotros observamos a través del AMP cíclico del trifosfato de adenosina, ¿no?
Aquí primero les he colocado, ya está, para que quede un poco más, es lo mismo, solamente que es otro diseño, digamos así, otro diseño, pero aquí nosotros tenemos, ¿no? El sistema de adenil ciclasa MP cíclico que está acoplado a una proteína G. Inmediatamente ustedes pueden reconocer que esta es una proteína G, porque aquí vemos sus 7 TM, ¿no? Los 7 transmembrana, ¿no? Aquí está el dominio, aquí está la proteína trimérica, alfa, beta y gamma, ¿no? Entonces, estos receptores que están unidos a proteínas G van a activar esa adenilciclasa, ¿no? Y que es una enzima amplificadora, ¿no? Esa enzima amplificadora va a convertir el ATP, ¿no?, en AMP cíclico. Entonces, va a convertir ese ATP en AMP cíclico. Y este AMP cíclico, que en verdad ustedes ya saben que es un segundo mensajero, va a activar a una proteína sinasa A, ¿no? Y esta, ¿qué va a hacer? Va a fosforilar proteínas para continuar en una cascada. Y por eso se llama que es una amplificación, ¿no? Que es lo que tenemos aquí nosotros. Esta unión de esta hormona, ¿no?, de esta hormona que se une a este receptor, va a hacer que se acople a una proteína G, que era una enzima transmembrana, lo habíamos visto, ¿no es cierto?, una enzima, y entonces se va a activar todo un sistema de adenilato ciclasa AMP cíclico, ¿no? Adenilato ciclasa, un sistema de adenilato ciclasa AMP cíclico. Ahí está. Entonces, esta proteína G estimulatoria, ¿no? La estimulación de esta adenilato ciclasa, que está unida a esta membrana por esta proteína enzimática de la proteína G estimulatoria, que lo que ya tenemos acá un poco más completo, ¿no?, va a activar o va a catalizar una pequeña porción de ATP, de trifosfato de adenosina del citoplasma, y lo va a catalizar en AMP cíclico. Entonces, una vez que se activa el adenosín, el monofosfato de adenosina cíclico, va a fosforilar proteínas, que es lo que hemos visto acá, ¿no? Va a fosforilar unas proteínas que son específicas de la célula, y se va a observar unas reacciones químicas, ¿no?, que van a ser en cascada, y va a haber la respuesta celular, ¿no? Entonces, ahí se activa toda la cascada de enzimas. Entonces, por ejemplo, acá, a raíz de uno, nosotros vemos toda una amplificación, es decir, que se han activado muchas enzimas, que es lo que vemos aquí, ¿no? Y bueno, y aquí ya tenemos la acción, la respuesta celular. Aquí unos ejemplos para que ustedes guarden correlación cuando después hablemos de cada hormona, ¿no? Porque ahora estamos haciendo la introducción de segundos mensajeros, de tipos de receptores, y así va a ser más familiar para ustedes en el momento de hablar de cada hormona. Va a ser simplemente mencionar, más ya no explicar los mecanismos. Entonces, acá observamos, aquí estamos hablando de una célula tiroidea, esta es una célula tiroidea, ¿no?, que está estimulada por AMP cíclico, lo vemos acá, AMP cíclico. Entonces, este AMP cíclico va a formar hormonas metabólicas tiroideas, que entonces, en todo caso es la tiroxina y la triiodotironina, ¿no? Ahora, por ejemplo, acá tenemos, aquí por ejemplo tenemos el AMP cíclico, aquí está, que va a incrementar, ¿qué?, la permeabilidad de algunas células epiteliales, hablando de los túbulos distales, túbulos colectores y distales. Va a incrementar la permeabilidad del agua, ¿para qué? Para que nosotros tengamos mayor reabsorción de agua, hablando de la vasopresina, ¿no?, y estas AQP2, que ya es familiar para ustedes. Aquí nosotros tenemos corteza suprarrenal. En la corteza suprarrenal igual vemos el AMP cíclico. Este AMP cíclico va a inducir la secreción de hormonas esteroideas corticosuprarrenales, ¿no es cierto? Y solo unos ejemplos de ellas. Y
bueno, acá vemos con otro segundo mensajero, habíamos estado hablando segundos, habíamos visto que eran 3, ¿no? Segundos mensajeros AMP cíclico, iones de calcio y calmodulina y degradación de fosfolípidos de la membrana. Entonces veamos acá sistemas de segundos mensajeros de calcio y calmodulina. En estos segundos mensajeros de calcio y calmodulina, en este dibujo, ¿no? En este ejemplo, nosotros observamos el calcio. Si recuerdan bien, el calcio es un mensajero iónico muy versátil, muy importante en el organismo y en muchos mecanismos, ¿no? Y si ustedes recordábamos, aquí el calcio ingresaba en el citosol, ¿no? Aquí lo vemos que está ingresando a través de un canal, ¿no? Que obviamente se está abriendo por alguna señalización química, ¿no? Para algún ligante, o también se puede abrir porque ha habido una variación de potencial de la membrana. Entonces ahí hablamos de canales de calcio voltaje dependientes, pero eso ustedes ya lo saben. Ahorita no se va a ampliar sobre esto, ¿no? Entonces ahí el calcio ingresa e inmediatamente vemos que más calcio va a ser liberado de algunos compartimientos intracelulares a través de segundos mensajeros, ¿no? Como el IP3, por ejemplo, ¿no? Y entonces va a haber mayor calcio intracelular, ¿no? Que estaba almacenado en el retículo sarcoplasmático en este caso, y entonces él va a estar más concentrado. Esa liberación, entonces, va a crear una señalización porque va a incrementar el calcio intracelular. Crea una señalización y entonces ahí es donde podemos observar que este calcio que está incrementado se va a unir a la calmodulina. Entonces ahí forman el complejo calcio-calmodulina, ¿no? Que consecuentemente va a activar una sinasa de la cadena ligera de miosina, ¿no? Una sinasa de cadena ligera de miosina sinasa. Esta MLCK, ¿no? Activa, ¿no? O sea, activada, va a fosforilar, o sea, va a activar esta cadena de MLCK activa. Y una vez que esta va a estar activa, a su vez, va a conducir a la fijación de la cabeza de las miosinas con el filamento de la actina, que es lo que nosotros tenemos, la contracción del músculo liso, ¿cierto? Entonces, ahí es donde se ve, ¿no? Este segundo mensajero de calcio, calmodulina, ¿no? Que es lo que observamos en el músculo liso. Y acá está el sistema mensajero de fosfolípidos de la membrana celular. Algunas hormonas actúan sobre receptores que son receptores transmembrana, ¿no? Y van a actuar a nivel de fosfolipasa C, que están unidas a porciones internas de los receptores que están justamente proyectados a este nivel, a un nivel interno. Entonces, acá, ¿no? Hay una enzima catalítica que va a actuar o va a degradar algunos fosfolípidos. Y aquí en estos fosfolípidos nosotros hablamos del PIP2, que es el bifosfato de fosfatidilinositol, y dos segundos mensajeros, que en este caso es el trifosfato de inositol y el DAC o el diacilglicerol. ¿Qué observamos? El PI3, por ejemplo, moviliza iones de calcio. Aquí tenemos, él va a movilizar iones de calcio de las mitocondrias y del retículo endoplasmático, ¿no? Y obviamente acá estamos hablando de músculo liso, por ejemplo, ¿no? Aparte de otros eventos que tienen que ver con secreción celular. Y por otro lado, en el DAC va a activar proteínas sinasas C, ¿no? Que por su vez va a fosforilar un gran número de proteínas que van a ser las encargadas de producir una respuesta celular, tan igual como en este otro lado, que era el IP3. Entonces, cuando nosotros hablamos de esta porción lipídica del DAC, específicamente del DAC, del diacilglicerol, es un ácido araquidónico, ¿no? Y ustedes saben bien que el ácido araquidónico es un precursor de las prostaglandinas y de otras hormonas locales que tienen muchos efectos sobre los tejidos del organismo, ¿no? Y aquí es donde vamos a mencionar. Antes, por favor, aquí les he colocado hormonas que utilizan el sistema de segundo mensajero de la fosfolipasa C.
Angiotensina 2, catecolaminas, hormonas liberadoras de gonadotrofinas, hormonas liberadoras de la hormona de crecimiento, hormona liberadora de tirotrofina, hormona de paratiroidea, oxitocina, vasopresina, B1 en este caso músculo lisio vascular. Y acá, ahí está. Aquí entonces nosotros observamos en esta figura que está pequeña, nuevamente muy familiar para ustedes, esta proteína G, con esta porción trimérica, ¿no?, de proteína G. Y ahí ese receptor, ¿no?, primero una molécula, un ligante, unido a esta porción de la proteína G, va a activar la fosfolipasa C, que es lo que tenemos aquí. Esto es la fosfolipasa C activa. Y la fosfolipasa C, por su vez, convierte los lípidos de la membrana en 2 segundos mensajeros, que es lo que habíamos mencionado antes, que es el DAC, el diacilglicerol, y el inositol trifosfato, ¿no es cierto? Este DAC entonces va a activar una proteína sinasa, aquí está, PKC, ¿no? Y el IP3 va a ayudar en la liberación de calcio para tener una señalización de cascada. Nos quedamos acá. Este slide tiene que ver con esta parte de aquí del DAC. ¿Qué es lo que vemos aquí? Perfecto. Entonces, aquí tenemos un receptor de proteína G. Vean, proteína G, observen, porciones triméricas, solamente que es un esquema, está graficado de una forma diferente. Este es el ligando, ¿no? Y esta unión de este ligando, esta proteína de proteína receptora G, va a activar una fosfolipasa, que en este caso estamos hablando de una fosfolipasa A2, que es una enzima, y esta enzima, ¿qué va a hacer? Esta enzima libera el ácido araquidónico, ¿no? Este ácido araquidónico, que es un fosfolípido de la membrana, puede tener dos acciones, ¿no? Ella puede quedar dentro de esta célula o puede incorporarse en la membrana plasmática, como lo vemos acá. Cuando se incorpora en la membrana citoplasmática o metabolizarse en el citosol, este ácido araquidónico va a desencadenar una serie de mensajeros intracelulares que obviamente van a activar enzimas, canales iónicos. Por eso es que algunos investigadores dicen que ese es como un gatillo, ¿no? Que uno cuando presiona el gatillo desencadena una serie de eventos, el AA, que es el ácido araquidónico. Entonces, una de estas tres vías de las cuales solamente se va a conversar, no se va a conversar, se va a mencionar ahora, ¿no?, son estas de acá, que tenemos tromboxanos, prostaciclinas, prostaglandinas, leucotrienos y epoxigenasas. Entonces, aquí, ¿no?, hablando de las ciclooxigenasas, que es esta de aquí. En estas ciclooxigenasas del citosol, que facilitan, ¿no?, obviamente la cascada del ácido araquidónico, ¿no? Vemos, por ejemplo, aquí, vemos aquí las prostaglandinas, ¿no? Las prostaglandinas, si ustedes se acuerdan, principalmente nuestra estrella, que era la PG2, que se habla mucho, PG2 relacionada con dolor e inflamación, dolor que es liberada, ¿no?, y está presente. También está en lo que son plaquetas. Las prostaglandinas tienen que ver en la vasoconstricción, en la construcción de las vías aéreas o estelarmente en lo que es la inflamación. Aquí las prostaciclinas, ¿se acuerdan?, inhiben la agregación, ¿no?, y dilatan los vasos, vasodilatación. Los tromboxanos, ellos tenían que ver con agregación plaquetaria, vasoconstricción, ¿no?, diferente de la vasodilatación y las prostaciclinas. Aquí teníamos los leucotrienos, aquí están los leucotrienos, es una segunda vía del metabolismo del ácido araquidónico. Ella se inicia de la enzima 5-lipooxigenasa, que va justamente a iniciar la conversión de estos leucotrienos, y estos leucotrienos también participan en la inflamación, principalmente o estelarmente en lo que son alergias, por ejemplo, asmas, ¿no?, asmas, artritis reumatoideas, enfermedades inflamatorias intestinales, ¿por qué no? Y otra tercera vía que nosotros tenemos aquí del ácido araquidónico, que se inicia el ácido araquidónico, es la epioxigenasa.
La epeoxigenasa, que es citocromo P450, nosotros observamos que va a facilitar la generación del ET y del EET. El ET es el ácido hidroxieicosatetranoico y el EET es un ácido cis-epoxieicosatetranoico también. Y estas dos enzimas, ¿no? El ET y el EET, ellos aumentan la liberación del calcio del retículo endoplasmático y también estimulan la proliferación celular, ¿no? Entonces, mencionando esto, a raíz de un segundo mensajero, que es el fosfolípidos de la membrana celular. Bueno, entonces ahora sí, ya hablamos de las hormonas, clasificación de las hormonas. Al inicio de las diapositivas, al inicio de este tema, habíamos comenzado a hablar que las hormonas se clasificaban desde el punto de vista bioquímico en hormonas peptídicas o proteínas, y decíamos apeptídicas cuando son menos de 100 aminoácidos y proteínicas cuando son más grandes, más de 100 aminoácidos, en hormonas esteroideas y en hormonas derivadas de aminoácidos, que acá básicamente mencionábamos que eran derivadas de un único tipo de aminoácido, y ahí mencionábamos las catecolaminas y las iodotironinas. Y en el caso de las esteroideas, ellas derivadas del colesterol, ahí mencionábamos hormonas del córtex adrenal, y las sexuales, progesterona, estrógeno, testosterona, ¿no? Y aquí vamos a esta de acá, que son las hormonas proteínicas o proteínas peptídicas, ¿no? Estas proteínas peptídicas, aquí, ¿no? Vamos a ampliar primero acá, para que se vea mejor. Ya está. En esta esquemita. Entonces, las células secretan, ¿no? Hormonas esteroideas, y lo que observamos es que ellas tienen una cantidad grande de retículo endoplasmático liso. ¿Por qué? Porque es el organelo donde esos esteroides básicamente van a ser sintetizados. Algo parecido, no algo parecido, pero no igual como las esteroideas, porque en las esteroideas, no, perdón, acá tenemos el rugoso, aquí tenemos el endoplasmático rugoso, en el otro es el liso, en las esteroideas es el liso. Bueno, entonces aquí nosotros, en estas hormonas proteínicas peptídicas, lo que básicamente tenemos es una secuencia de aminoácidos, ¿no? Entonces, hay una secuencia de aminoácidos. Y cuando nosotros hablamos del núcleo y hablamos de esta parte que es el polirribosoma, ¿no? A nivel del polirribosoma, que es donde se van a sintetizar, ahí es donde vemos que se sintetiza la preprohormona o la prehormona, disculpen. La preprohormona o la prehormona, ¿no? Es ahí donde inicia esa síntesis en el polirribosoma, que es más larga, ¿no? Y entonces ahí hay unos peptídicos iniciales, unos peptídeos nacientes, ¿no? Que se denominan peptídeos señal. Esos peptídeos señales obviamente van a continuar, ¿no? Interactuando con partículas ribonucleicas o ribonucleoproteínas, que es lo que se dice así, ¿no? Dirigiéndose a una cadena de peptídeos que van a estar creciendo, ¿no? Y después de ello vamos a observar que va a ser una peptidasa de señal que va a generar una prohormona. Entonces, ahí va a haber un transporte desde las cisternas del retículo endoplasmático, que ya estábamos acá, al aparato de Golgi. Y entonces en el aparato de Golgi se va a empaquetar en unas vesículas, obviamente para ser secretadas después, que se necesite, ¿no? Que así lo indique. Ahora, la mayoría de hormonas, hablando de este tipo, se producen como prohormonas, ¿no? Y esas prohormonas tienen una secuencia de peptídeos de la hormona activa dentro de esa secuencia primaria, ¿no? Entonces, si nosotros lo observamos de una forma más panorámica, es esta de acá. Aquí.
¿no? En esta forma panorámica es lo que nosotros observamos. Nosotros habíamos visto aquí, ¿no?, el polirribosoma. Nosotros teníamos, hay una síntesis, ¿no?, una síntesis. Nosotros tenemos el peptidio inicial, es liberado justamente de este ribosoma, de este polirribosoma. Y entonces esta proteína obviamente está inactiva y va a hacer una preprohormona, que es lo que está aquí. Esta preprohormona tiene una o más copias de hormonas, ¿no?, de hormonas peptídicas que son como unas secuencias señalizadoras, que es lo que está acá, ¿no? Son secuencias señalizadoras, miren, está acá. Y en ese momento ya se despliegan, ¿no? Se separan, y de este retículo endoplasmático rugoso se va a dirigir al complejo, al aparato de Golgi, que es lo que habíamos estado viendo, y aquí ya es una prohormona. Esta prohormona en este momento va a estar empaquetada, que es lo que tenemos aquí, ¿no? Esta prohormona pasa del retículo endoplasmático al aparato de Golgi, que está en este gráfico, y aquí tenemos ya una vesícula secretora, ¿no?, que va a contener justamente esta enzima prohormona, que van a brotar del aparato de Golgi, como está en este dibujo, ¿no? Y las enzimas, digamos así, van a cortar. Acá van a ver unas vesículas, enzimas que van a cortar esta prohormona en varios peptidios, en uno o en más peptidios activos, ¿no?, pero están fragmentados justamente en estas vesículas. Estas vesículas secretoras, entonces, en algún momento que están acá, por acción del calcio, ya sabemos, van a liberar el contenido por exocitosis al espacio extracelular, y esa hormona después va a ser transportada, ¿no?, por la circulación, en fin, para la célula alvo. Entonces, es así como nosotros veríamos ese evento de hormonas peptídicas u hormonas proteínicas. Aquí en este gráfico, en este esquema, nosotros vemos, ¿no?, aquí está, receptor de hormonas peptídicos en un esquemita. Aquí, este es un ligante, ¿cierto? Aquí tenemos el receptor. Obviamente, por lo general, estas hormonas peptídicas son lipofóbicas. Como son lipofóbicas, son incapaces de penetrar en la célula algo, en la célula blanca. Entonces, ¿qué necesitan? Necesitan de un receptor, ¿sí? Y tiene que ser un receptor de superficie de membrana. Entonces, en el momento que hay el complejo hormona-receptor, se va a desencadenar el inicio de una respuesta celular, justamente a través de una transducción de señales. Ojo, si ustedes observan acá, bueno, muchos de ellos trabajan a nivel de segundos mensajeros, ¿no? Pero si ustedes ven acá, trabajan a nivel de segundos mensajeros, justamente aquí con la proteína G. La proteína G puede actuar también a nivel de canales iónicos. Y ustedes ven acá que hay un receptor tipo tirosina quinasa. Vean acá, tirosina quinasa, ¿no? Entonces, la insulina es por aquí. Si bien muchos trabajan a raíz de segundos mensajeros, hay algunos como la insulina, que es en función de tirosina quinasa. En general, estas respuestas de hormonas peptídicas o proteínicas es rápida, porque estos segundos mensajeros, como ustedes vieron, catalizan y amplifican una señal. Aquí se puede mencionar hormonas adenocorticotróficas, angiotensina 2, calcitonina, catecolaminas, hormonas liberadoras de corticotrofinas, hormonas folículo-estimulantes, glucagón, gonadotrofina coriónica humana, hormona luteinizante, paratormona, secretina, somatostatina, hormona tiroestimulante, y la vasopresina, que es la B2 o células epiteliales. Y aquí, para hablar un poquito sobre ellas, cuando hablábamos de que en el momento que yo les decía, bueno, entonces ahí teníamos unas enzimas que fragmentaban, y teníamos en la vesícula que estaban inactivas, ¿no?, pero ya estaban fragmentadas estos fragmentos o estas porciones de la proteína, ¿no?, sintetizada, producida. Entonces, aquí se coloca, ¿no?, el caso de un procesamiento de una hormona peptídica, ¿no?, que obviamente en un inicio son grandes. Vean aquí, el tamaño es grande, pero inactivas, ¿no? Y son preprohormonas, ¿no?, o prehormonas, que tienen una secuencia señalizadora, ¿no?
y a la vez tienen copias de las hormonas o fragmentos peptídicos adicionales. En este primer ejemplo vemos una preprohormona mencionando a una TRH, que es la hormona liberadora de la tirotropina. Ahí verifiquen, esta de aquí es, ella tiene 6 copias, ¿no? 6 copias tiene de estos aminoácidos de esta hormona de acá. Y acá, dentro de esas 3 copias, tenemos 3 aminoácidos, que son estos de acá. Uno de ellos contiene las 6 copias de la hormona tireotropina, ¿no? Eso es cuando hablamos, ¿no? Cuando nosotros tenemos esa preprohormona, lo que habíamos visto antes seguía toda esa secuencia, ¿no? Retículo endoplasmático, aparato de Golgi, luego en la vesícula y luego estaba lista para ser liberada. Aquí está. Otro ejemplo, por ejemplo, de proopiomelanocortina. En el caso del proopiomelanocortina es una prohormona, vemos aquí, ¿no? Entonces, aquí tenemos que la ACTH, la hormona adenocorticotrófica, va a poder llevar varias copias, ¿no?, de esta secuencia peptídica que van a tener una actividad biológica. Acá vemos que hay 3, ¿no? Está en este caso la ACTH, ¿no? La ACTH, la gamma lipotropina y la beta endorfina. Después aquí tenemos aquí abajo el peptidio, que es una prohormona, hablando de la insulina, ¿no? Aquí, por ejemplo, la insulina, por ejemplo, que es una proinsulina, va a ser quebrada en 2 porciones, una porción inactiva y una porción activa, ¿no? Y aquí lo que se comenta en esta porción inactiva, que es el peptidio C, por ejemplo, útil en algunas circunstancias donde se tiene que evaluar a pacientes diabéticos, ¿no? Hacer examen sanguíneo, muestra sanguínea, un paciente diabético, cómo están las concentraciones de peptidio C. ¿Para qué? Para poder monitorear cuánta insulina está produciendo el páncreas de ese paciente. Y aquí tenemos hormonas de acción esteroidal. En hormonas de acción esteroidal, como había mencionado, ellas tienen aquí un organelo. Este organelo es el retículo endoplasmático, que en este caso sí es bastante grande, es un organelo bastante grande, es un organelo endoplasmático liso, ¿no?, donde se van a sintetizar esos esteroides, que es lo que tenemos aquí, ¿no? Y bueno, las células que van a secretar estas hormonas esteroidales son hormonas lipofílicas, es decir, que ellas se van a difundir muy fácilmente por como habíamos visto en algún esquema antes, se van a difundir muy fácilmente por la membrana, ¿no? Y y hay algo, ellas no van a poder ser almacenadas en vesículas secretoras, entonces principalmente o característicamente tienen que ser sintetizadas de acuerdo a la necesidad, ¿no? Ahora, esas moléculas de colesterol, que obviamente se originan de hormonas esteroideas, no son muy solubles en el plasma ni en otros líquidos del organismo. Entonces ellas requieren, estas hormonas por lo general, para que estén en sangre, requieren ser transportadas por moléculas de proteínas transportadoras, ¿no? Transportadores específicos en algunos casos, que pueden ser globulinas ligadas a corticosteroides o albúminas, ¿no?, que bueno, en ese caso son proteínas del plasma, ¿no?, que son las albúminas. Entonces la unión de esas hormonas esteroideas, esas proteínas, va a proteger de que esa hormona no sea degradada por enzimas, o que su vida media se prolongue un poco más, o en todo caso de que no ingrese en una célula blanca, en una célula alvo, y no anticipe, no se pierda finalmente. Entonces, aquí se observa en este dibujo, esta es una proteína transportadora, claramente aquí está el ligando, este es el ligando, esta es la hormona, una proteína transportadora, ¿no?, que está llevándola a esta hormona esteroidea. Esta hormona esteroidea en algún momento se desliga, se separa de esa proteína transportadora, va a ingresar en la célula por la membrana, es lipofílica. Entonces ella ingresa esta hormona esteroidal, ¿no?, al núcleo o al citoplasma, ¿no?
Pero vean acá que hay dos vías. Una que puede ser a través de un receptor de la superficie de membrana, u otro que puede ser a raíz de un receptor, u otro que puede ser, discúlpenme, u otro que puede ser a través de un receptor citoplasmático, ¿no? Y bueno, entonces ahí nosotros cuando vemos que se une a alguno de estos dos, va a seguir una vía, ¿no? Que es, en este caso, podría ser también un receptor de hormona, ¿no? Que se va a ligar al DNA y va a activar o va a reprimir otros genes. Entonces ahí tenemos que se activa, ¿no? Un RNA mensajero, aquí está, ¿no? Que va a ser después retornado hacia el citoplasma para una translación de nuevas proteínas, de proteínas que se van a sintetizar, que es lo que nosotros tenemos aquí. ¿Qué más? Acá tenemos. ¿Qué tenemos aquí? Derivados del colesterol sintetizados, ¿no? Bueno, aquí, por ejemplo, son 3 anillos, ¿no? Anillos de ciclopentín, cicloxilo, perdón, son cicloxilo, y estas hormonas esteroidales tienen esta estructura, ¿no? Muy similar porque todas derivan del colesterol. Ahora, hay 3 tipos de hormonas esteroidales que justamente son sintetizadas en el córtex de las adrenales, como pueden ser aldosterona, cortisol, andrógenos. En el caso de células que secretan, en este caso, las gónadas, hormonas esteroidales sexuales, o también acá, ¿no? Mujeres embarazadas, placenta, que tienen origen también en hormonas esteroidales. Ellas tienen, en el caso del cortisol, por ejemplo, liberada por el córtex adrenal, una vida media de 60 a 90 días. Y ahora, hablando sobre, bueno, quedando claro, ¿no? Quedando claro antes sobre la síntesis de las hormonas esteroidales, entonces nosotros tenemos que el destino final de ese complejo receptor hormona esteroidal es el núcleo, ¿no? Entonces en ese núcleo vimos de que se había formado ese factor de transcripción, aquí tenemos, ¿no? Y que se liga al ADN, ¿no? Y entonces se van a activar uno o más genes, y estos genes van a ser transformados por un ARN mensajero que se va a dirigir para la síntesis de nuevas proteínas, ¿no? Y entonces esa hormona va a alterar la actividad de los genes y vamos a tener que tener un efecto genómico en la célula blanca o diana. Hormonas derivadas de los aminoácidos. Hablando de estas hormonas, habíamos visto que en sí existen unos tres grupos de hormonas derivadas de aminoácidos, en los que la molécula de hormona es originada a partir de un único aminoácido, ¿no? En este caso tenemos, por ejemplo, la melatonina derivada del triptófano, ¿no? Tenemos, por ejemplo, las catecolaminas, las hormonas tiroideas, que son derivadas del aminoácido de la tirosina. Entonces, aquí, por ejemplo, en la melatonina de aminoácidos triptófanos, en el caso de la adrenalina y la noradrenalina, que se forman en la médula suprarrenal, ¿no? Ahí lo que vemos es que normalmente se secreta más adrenalina que noradrenalina. Ellas están en vesículas, ¿no? Preformadas, donde son almacenadas hasta que puedan ser liberadas, ¿no? Y bueno, aquí entonces vamos a hablar un poquito sobre la melatonina. En el caso de la melatonina es un aminoácido derivado
de una hormona, ¿no? Aquí habíamos mencionado antes que del aminoácido triptofano, y es bastante estudiado. Se conoce y se sabe bien que la melatonina endógena es una hormona que es liberada, sintetizada y secretada por la glándula pineal, ¿no? Y la función principal es mantener el ciclo normal de vigilia y del sueño. Entonces, aquí, por ejemplo, en este cuadro vemos melatonina, aquí está la concentración y aquí están horas en el lapso de, pues, de un día, ¿no? Entonces, la tasa de secreción de la melatonina, primero hay factores, ¿no?, que pueden influenciar. La edad, ¿no?, que incluso se sabe de que hay un insomnio asociado con el envejecimiento, después también el ritmo circadiano, y entonces vemos que los niveles plasmáticos nocturnos de la melatonina, observen acá, son habitualmente mucho más elevados que los diurnos, porque bueno, también la exposición de la luz suprime, ¿no?, el incremento nocturno de los niveles de melatonina en el plasma. Pero ¿qué otras más funciones se ha atribuido a la melatonina? Se sabe bien entonces que la melatonina ayuda a mantener el ciclo normal de vigilia y sueño, ¿no? Tiene una relación con insomnio asociado con el envejecimiento, ciclo claroscuro. Se ha visto de que la melatonina, se sugiere que la melatonina tiene un efecto de disminuir la progresión de la enfermedad de Alzheimer. Se ha visto que la hormona también tiene una función de activación del sistema inmunológico. Hay estudios que han mostrado que, que la melatonina tiene entonces, además del sistema inmunológico, se ha visto de que también la melatonina tiene un efecto sobre la función sexual, y en la pubertad hay el SADD, que es el trastorno afectivo emocional, donde se ha visto que también la melatonina tiene una acción, un efecto. Y incluso en la disminución del progreso de tumores cancerígenos. Entonces aquí, por ejemplo, se estudia bastante, sale una investigación de melatonina y algunos hallazgos en el cáncer, donde se ha visto una actividad anticancerígena de la melatonina, ¿no? Puede tener un efecto anticancerígeno a través de algunos mecanismos dependientes o independientes de receptores, que es lo que se ve también sobre la melatonina. Y entonces aquí vemos, ¿no?, que a pesar que hay un precursor en común, ¿no?, estas hormonas, catecolaminas y las tireotropinas, ¿no?, tienen funciones diferentes. Aquí mencionamos dopamina, norepinefrina y adrenalina, que son neurohormonas, tienen receptores de membrana celular, como las hormonas típicas. Y por otro lado, las tireotropinas, hormonas tiroideas, que son producidas por la tiroides, ¿no?, que más se van a comportar como hormonas esteroideas y utilizan receptores intracelulares que van a activar los genes. Hablando un poco sobre las catecolaminas, ¿no?, las catecolaminas se sintetizan por la médula suprarrenal y neuronas. Aquí estamos viendo estos tres tipos. El primer producto, o el principal, no el primero, ¿no?, el principal producto hormonal de la médula suprarrenal es la adrenalina, en menor grado es la noradrenalina. Ellas, bueno, derivan justamente de la tirosina, son almacenadas en vesículas secretoras, como habíamos visto. Ellas son empaquetadas junto al ATP y el calcio en unas proteínas que son conocidas como las cromograninas, ¿no? Estas cromograninas van a participar en la biogénesis de las vesículas secretoras y también en la organización de componentes de ellas mismas, ¿no? Tienen una semivida biológica, estas catecolaminas, corta, puede ir en minutos, ¿no? Son eliminadas en la sangre y bueno, y principalmente mediante la captación celular y modificación enzimática. Por otro lado, las yodotironinas, estas yodotironinas son elaboradas
mediante la unión de residuos de tirosina yodados a través de un enlace éter que hay ahí. Estas pueden atravesar la membrana mediante difusión o un sistema de transporte, ¿no? Y son almacenadas de forma extracelular en la tiroides, ¿no? Entonces, ahí ellas ahí entonces son denominadas las tiroglobulinas, que después lo vamos a ver, ¿no? Entonces, la proteína de transporte, que es importante en este caso de las yodotironinas, es la TBG, que es la globulina transportadora de la hormona tiroglobulina. Ellas tienen una semivida un poco mayor, un poco más extensa, puede ser de 7 días o puede ser de 18 horas. En el caso de la tiroxina es en días, de la triyodotironina es en horas, ¿no? Se administran por vía oral, por ejemplo, ¿no? Y bueno, para tener un efecto. Ahora, yendo ya a la parte de mecanismos, terminando ya los receptores, los segundos mensajeros y los tipos de proteínas, finalmente para entender cómo es el sistema del sistema endocrino, vamos a hablar de que hay vías de control. Entonces hay vías de control reflejo, ¿no? Que tienen diferentes centros integrativos, que es lo que nosotros vemos acá. Si ustedes recuerdan, habíamos visto al inicio de la clase, del curso, mejor dicho, centros integrativos 1, 2 y 3. Entonces ahí vemos diferentes centros integrativos y estos van a comprometer o van a envolver la acción de más de una hormona. Hormona trófica 1, hormónica trófica 2 y hormona, ¿no? Entonces, todo ese control de todo ese sistema, ¿no? Es a través de mecanismos de retroalimentación, que es lo que se había visto, ¿no? A través de mecanismos de retroalimentación, feedbacks, o no, loop de feedbacks positivos, negativos, que van a poder garantizar o permitir, ¿no? que hay una actividad adecuada de todos estos sistemas. Entonces, esa regulación hormonal por una retroalimentación va a poderse observar en diferentes fases, ¿no? Incluyendo también procesos de transcripción o transducción genética, ¿no? Que pueden intervenir en algún momento de la hormona, o también en la fase de elaboración o de liberación de la hormona propiamente dicha. Entonces, cuando se menciona, ¿no? en ese momento de estas alzas de retroalimentación, porque esta es una alza de retroalimentación negativa, por ejemplo, en la vía del hipotálamo, hipófisis, ¿no? En esta vía, que es una vía endocrina, estas hormonas de esta vía que estamos viendo acá, de una vía padrón, digamos, va a servir justamente para una señalización de retroalimentación negativa. Vean acá, ¿no? Una retroalimentación negativa, ¿no? Hipotálamo e hipófisis. Entonces, cada hormona, que en este caso es el trófico 1 y el trófico 2, que se está produciendo, señaliza la parte anterior, suprimiendo la vía, ¿no? Y la producción de la liberación de las hormonas justamente que están integradas, ¿no? De tal forma que cuando llegamos acá, esa también va a tener, en este caso, un feedback, ¿no? Que puede ser un feedback que puede ser positivo o puede ser negativo. Generalmente, si esta producción va a ser una retroalimentación negativa. Cuando hablamos entonces de estos controles, de estos reflejos complejos y variables y regulaciones hormonales a través de mecanismos de retroalimentación, hablamos de una tasa de aclaramiento metabólico, ¿no? Que la tasa de aclaramiento metabólico es similar a velocidad, es directamente proporcional a la velocidad de la desaparición de la hormona en el plasma, ¿no? Entonces, si hay disminución o mengua de esa hormona en el plasma, pues habrá una menor tasa de aclaramiento metabólico y es inversamente proporcional o diferente a la concentración de la hormona. Y acá hay una vía clásica de hormona reflejo endocrino simple, ¿no? En este caso, nosotros observamos acá, ¿no? Si ustedes se acuerdan,
al inicio del curso, cuando comenzamos con la introducción de vías, ¿no? de vías y todo, habíamos visto que hay una vía clásica de la hormona, que es esta de acá. Aquí, por ejemplo, es un reflejo endocrino simple, ¿no? Donde la célula endocrina detecta directamente un estímulo, ¿no? Entonces, un estímulo y va a responder con la secreción posterior de la hormona. Pero para todo esto, ¿qué observábamos? Para todo esto, nosotros observábamos que teníamos un estímulo, luego teníamos un receptor, desde luego, una neurona sensitiva, un centro integrador. En este centro integrador, nosotros teníamos un neuronio eferente, ¿no? Y acá teníamos una liberación de una neurohormona en sangre para finalmente caer, ¿no? en una célula diana y tener una respuesta diversa, ¿no? La respuesta que se tenga que contemplar en todos los casos. Y acá entonces, en este gráfico, lo que vemos, aquí en este ejemplo, cuando se habló en aquel momento sobre estas vías clásicas de las hormonas, en este ejemplo se mencionó cuando teníamos la amamantación de un recién nacido, ¿no? Nosotros teníamos ese reflejo nervioso, ¿no? Que habían sustancias químicas que se liberaban, ¿no? por la hormona, iban hasta la sangre, hacia el blanco. Entonces, ese reflejo neuroendocrino, ¿no? que es simple, que se ve en la amamantación, en el momento que el bebé coloca la boca en la aureola, ¿no? en el pezón de la mamá. Y entonces va a comenzar a amamantar, a lactación. Entonces, esa boquita va a estimular el pezón de la mamá por unas señales sensitivas. Ellas se van a deslocar hacia un centro integrador, ¿no es cierto? En este caso, el cerebro. Y ahí va a haber una señal eléctrica en el neuronio eferente, ¿no? Entonces, ese neuronio eferente va a inducir la liberación de una neurohormona. Entonces aquí ya vendría el estímulo de una neurohormona y en ese momento va a haber la liberación de la oxitocina. Entonces tenemos la liberación de la oxitocina para la circulación, la oxitocina va a ser transportada para las glándulas mamarias, ¿no? de la madre, y ahí va a darse la contracción de la musculatura lisa en las mamas, que vendrían a ser las células efectoras, resultando en la eyección de la leche y el niño finalmente va a ser amamantado, ¿no? Otra parte aquí nosotros vemos en la disminución de la concentración del calcio, ¿no? Este es un reflejo endocrino en el caso de una hormona paratiroidea. En la situación de esta, que es clásica también, que es de la hormona paratiroidea, sabemos que es secretada por 4 pequeñas glándulas que están situadas por detrás de la glándula tiroides, ¿no es cierto? Y estas células endocrinas de la paratiroides van a controlar la concentración de calcio en la sangre. Entonces, cuando la concentración de calcio en la sangre disminuye, que ese es el caso, lo que estamos viendo acá, ¿no? Disminuye de un cierto punto, las células de la paratiroides, en respuesta, ellas van a secretar la hormona paratiroidea, ¿no? Esta hormona paratiroidea va a ser transportada a través de la sangre, que es lo que estamos viendo acá, para actuar a nivel de tejidos blancos. Y ahí va a iniciarse una respuesta para incrementar la concentración del calcio, que en este caso va a incrementar la reabsorción ósea, va a incrementar la reabsorción de calcio en los riñones y va a incrementar la producción del calcitrol. No, perdón, la producción del calcitrol va a llevar a incrementar la absorción intestinal de calcio, ¿no? Y en todos esos efectos nosotros vemos que el aumento del calcio en el plasma va a dar una señal de retroalimentación, ¿no? negativa, que va a desactivar el reflejo glandular, finalizando así la liberación de la hormona paratiroidea, ¿no? Y acá vemos una vía de células endocrinas que responden a múltiples estímulos. Aquí
este ejemplo clásico, ¿no?, que observamos en el caso de la insulina, ¿no? La insulina, por ejemplo, puede ser liberada directamente por dos vías, ¿no? Por el aumento de la concentración de glucosa en la sangre o por el estímulo nervioso desencadenado justamente por la ingesta de algún alimento. Entonces, ahí nosotros observamos que no importa mucho cuál es el estímulo, la insulina va a ser transportada a través de la sangre, aquí vemos, ¿no? A través de la sangre, para actuar en los tejidos salvo, ¿no? Y entonces ahí la respuesta va a ser retirar la glucosa de la sangre para que haya una disminución, y esa disminución consecuentemente va a dar una señalización de retroalimentación negativa y va a desactivar ese reflejo con la finalización de la liberación de la insulina, que es lo que nosotros claramente vemos acá, ¿no es cierto? Aquí estamos hablando de un receptor a nivel del tracto gastrointestinal, que hay una distensión de ese receptor. Identificamos neurona aferente, neurona eferente, que ustedes ya están muy familiarizados con ello. Tejido albo, incremento en la captación de la utilización de la glucosa y finalmente disminución de glucosa en sangre, que es lo que se tiene ahí. Bueno, y dentro de todo esto nosotros aquí, por ejemplo, tenemos estas neurohormonas que son secretadas por neuronas en la sangre. Mencionamos que hay tres grupos principales de neurohormonas. Esos tres grupos principales están mencionados acá. Un grupo que son neurohormonas de la neurohipófisis, que, bueno, estas son sintetizadas en el hipotálamo, ¿no?, que está en el encéfalo. Después acá tenemos otro grupo de neurohormonas que son neurohormonas liberadas por el hipotálamo para controlar la liberación de hormonas por la adenohipófisis, y un tercer grupo que son las catecolaminas sintetizadas por neuronas modificadas que componen la médula adrenal. Entonces, las neurohormonas son liberadas cuando la célula nerviosa que lo sintetiza recibe una señal del sistema nervioso, ¿no? Entonces, hay muchas neurohormonas que van a estar asociadas con la glándula hipófisis. Entonces, por eso es que se profundiza, y al final van a ver un esquema, se profundiza mucho sobre ella en sí, ¿no? Y aquí vemos vía neurohormona secretada por una neurohormona en la sangre, que es la clásica. Esa es la vía clásica. Y bueno, aquí nosotros hablamos un poco sobre sinergismo, permisividad y antagonismo, que las hormonas van a poder afectar simultáneamente una única célula blanco, una célula alvo, ¿no?, de diferentes formas, ¿no? Entonces, si cada reflejo endocrino fuese separado, ¿no?, y que si cada célula estuviese bajo una influencia de una única hormona, sería muy simple, ¿no? Pero en muchos casos las células o los tejidos son controlados por múltiples hormonas que pueden estar presentes en el mismo momento. Entonces todo ese esquema, ese padrón se complica, ¿no? ¿Por qué? Porque además de eso hay hormonas que actúan en una única célula, otras que pueden interferir, otras que pueden inhibir, otras que pueden estimular. Entonces, para todo esto hay interacciones hormonales, y se han descrito principalmente, acá vamos a mencionar principalmente tres tipos de interacciones hormonales, que es sinergismo, permisividad y antagonismo, ¿no? Entonces, en sinergismo hay hormonas diferentes que tienen los mismos efectos en el organismo, ¿no? O sea, el mismo efecto, ¿no? Aunque estos efectos puedan ser hechos o puedan ser ejecutados por medio de diferentes mecanismos celulares. Y entonces aquí es donde se observa este sinergismo a través de este gráfico que estamos mostrando, ¿no?, el efecto de este estudio, este experimento, la infusión, ¿no?, la infusión de hormonas en la concentración de la glucosa. Acá estamos viendo concentración de la glucosa en sangre, ¿no?
Aquí entonces vemos el cortisol aislado, tiene poco efecto, ¿no? El glucagón aumenta las concentraciones de la glucosa, sí, temporalmente, ¿no? La adrenalina, temporalmente porque miren, en menos tiempo, la adrenalina, por ejemplo, aquí, ¿no? En el caso de la adrenalina provoca un aumento un poco más sustentado comparado con el glucagón, ¿no? Y entonces ahí hay efectos de glucagón y la adrenalina, ¿no? Que ya es un efecto más sustentado y es mayor. Ahora, esos efectos de ambos definitivamente va a ser mayor si ustedes suman, si ustedes consiguen sumar adrenalina y glucagón por separado, va a ser menor que, que el efecto que si fuesen juntos, ambos, ¿no? Entonces, ahí indica una relación sinérgica. Ahora, cuando el cortisol es agregado a estos de acá, ¿no? Es adicionado, vamos a observar un aumento de la concentración de la glucosa en la sangre mucho mayor, ¿no? Demostrando ahí un sinergismo. Entonces, en otras palabras, el efecto combinado de dos hormonas o más va a ser mayor que los efectos cual si fuesen, sumados individualmente el efecto de cada una de ellas, en el caso de este ejemplo de sinergismo. En la permisividad, si bien nosotros vemos que una hormona no puede ejercer sus efectos completamente a menos que una segunda hormona se encuentre presente, ¿no? Entonces, a ver, explicando un poco más con permisividad. Nosotros tenemos el aparato reproductor. La maduración del aparato reproductor está controlada principalmente por la hormona liberadora de la gonadotrofina del hipotálamo, ¿no? Y entonces ahí tenemos las gonadotrofinas de la adenohipófisis y las hormonas esteroideas de las gónadas. Sin embargo, si la hormona tiroidea no está presente en cantidades suficientes en ese puber, ¿no? La maduración de ese aparato reproductor se retrasa. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿No? Entonces, quiere decir que la hormona tiroidea por sí sola no ejerce un papel sobre el desarrollo del aparato reproductor. No, no es su función, ¿no? Pero sí es una hormona permisiva, ¿no? Entonces, es necesario que la hormona tiroidea esté presente para que la maduración, para que permisivamente esa hormona de función permisiva permita esa maduración del aparato reproductor en el puber hablando, ¿no? Ahora, en el antagonismo en este caso, se da cuando hay dos hormonas que trabajan una contra otra y disminuyen los efectos potenciales, ¿no? Ahí, por ejemplo, vemos el glucagón y la hormona de crecimiento que aumentan la glucemia y son antagonistas de la insulina que lo va a reducir, ¿no? El tamoxifeno, que es antagonista del receptor de estrógeno, se utiliza en tratamientos, tratamientos de cáncer. Flutamida, que es un bloqueador de receptores andrógenos, ¿no? Que es utilizado también en problemas oncológicos. Y bueno, así como les había hablado un poco sobre la melatonina, hablando también sobre la oxitocina y la diversificación de las funciones de estas hormonas, del sistema endocrino, de hormonas del sistema endocrino, nosotros tenemos que la oxitocina tiene efectos y actuaciones a nivel central y periférico. Sabemos que actúa en lo que es el sistema reproductivo, el riñón, cardiovascular, en el comportamiento, ¿no es cierto? Y esa modulación amplia en funciones fisiológicas a nivel antidiurético es por ejemplo, a nivel cardiovascular, cuando hay una situación de estrés, ¿no? Que condiciona un alto control vagal, también actúa a nivel de las emociones, felicidad, atracción, amor, odio, ¿no? También se ha visto la oxitocina en este estudio, por ejemplo, que la oxitocina tiene un papel en el trastorno de espectro autista. El TEA es el trastorno de espectro autista, es un trastorno de desarrollo neurológico y ahí se ve que hay síntomas centrales que pueden haber disminución de la interacción social, ¿no? Un paciente autista no tiene mucha empatía ni mucha comunicación con su entorno, es clásico del espectro autista.
y la comunicación va con ella, ¿no? Entonces, han visto estudios, ¿no?, en la que la oxitocina puede ser un recurso terapéutico potencial para síntomas exacerbados de pacientes con TEA, ¿no?, que tienen síntomas centrales sociales del TEA, ya que podría ser un neuropéptido que podría modular ese comportamiento social e incluso también tener unas mejoras en la cognición en humanos. Y bueno, entonces aquí finalizando, ¿no? Ya finalizando acá, nosotros vemos esta tabla, que es una tabla resumen de lo que se va a tratar, ¿no?, el próximo tema, de las hormonas de la vía hipotalámica y la adenohipófisis. Aquí vemos hormonas hipotalámicas, aquí vemos hormonas de la adenohipófisis, aquí vemos blancos, endocrine targets, vemos blancos endocrinos y hormonas, hormonas que secretan estas, y blancos no endocrinos. Dentro de estas hormonas hipotalámicas, ¿no?, nosotros observamos aquí que tenemos aquí tenemos la dopamina, ¿no? Después observamos aquí la hormona liberadora de la prolactina, aquí la hormona liberadora de la tirotrofina, aquí la hormona liberadora de la corticotrofina, la hormona, en este caso, que es la hormona inhibidora de la hormona de crecimiento, la somatostatina, la hormona liberadora de hormona de crecimiento, la hormona liberadora de las gonadotrofinas. Y aquí entonces estamos viendo de la adenohipófisis, la prolactina, que es inhibida por la dopamina o por la hormona inhibidora de la prolactina, la TSH, hormona tirotrofina, la hormona adenocorticotrofina, corticotrópica o corticotrofina en todo caso, aquí la hormona de crecimiento, la hormona folículo estimulante, hormona luteinizante, y aquí los blancos endocrinos, en todo caso mencionamos la glándula de la tiroides, que libera la hormona tiroidea, el córtex adrenal libera cortisol, el hígado que libera las somatomedinas, ¿no? Aquí las células endocrinas de las gónadas que van a liberar andrógenos y estrógenos y progesteronas, y aquí los blancos, que son blancos no endocrinos, la mama, glándulas mamarias, diversidades de tejidos, y aquí, que también andrógenos y estrógenos, y también estas células endocrinas de las gónadas, que liberarán estas hormonas sexuales que van a actuar también a nivel de células germinativas de las gónadas. Jóvenes, hasta acá entonces, y la próxima semana continuamos ya con este tema, ampliando más cada hormona y cada glándula también.